Bueno, pues gente, aquí estamos una vez más y hoy tenemos a Antonini de Jiménez. Él es conferencista, él es profesor, él es escritor. Podéis buscar sus libros en Amazon y podéis escuchar sus charlas e ideas en redes pues como TikTok, YouTube y otras muchas, ¿no? Sus TikTok es increíble, os lo aconsejo mucho. La primera pregunta que te voy a lanzar es esta y es, oye, ¿qué opinan tus compañeros de la Universidad de Sevilla de que un doctor como tú se ponga la gorra y hable con total libertad? Hay que conocer una ley que no nos lo explican en la universidad, que es a mayor mediocridad propia, mayor resentimiento ajeno. Esto tiene mucho sentido. Mientras más mediocre soy, más me molesta que el otro brille. ¿Es así? Y mientras más me mediocretizo, más me hiere la libertad de los demás. ¿Pero por qué? ¿Acaso yo no me debo de meter en mis asuntos? No. Mis asuntos al final son los asuntos de todo, porque soy un ser humano y formo parte de la sociedad. Y si el otro hace las cosas mejor, me está implícitamente diciendo, digo implícitamente diciendo, que yo soy un vago y las podría hacer mucho mejor de la que lo hago. Y en lugar de reconocer eso, que duele, que escuece, que hace pupa, en lugar de ponerme a su altura, lo pongo a la mía. ¿Y cómo pongo algo a mi altura? Bajándolo. ¿Y cómo lo bajo? Lo denigro. ¿Y cómo lo denigro? Pues lo difamo, lo insulto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿aquel es muy bueno? No, aquel lleva gorra. No, aquel no se ha duchado. No, aquel. Y llega el descalificativo. El descalificativo es propio de la mediocridad. Como España es una sociedad hoy día ultra, mega, hiper mediocretizada, pues lógicamente es ultra, mega, hiper resentida. Y eso le ocurre a la Universidad de Sevilla, a la Universidad de Pamplona, a la Universidad de Oviedo, a la Universidad de León, pero particularmente en mi universidad donde yo estudié, sobre todo aquellos que me conocen, aquellos que formaban parte de mi clan, pues les duele. ¿Qué les duele? Les duele que cambiara de opinión. Les duele que lo que yo escribí en mi tesis doctoral ya no me lo crea. ¿Me entiendes? Les duele que haya sido capaz de dejar mis creencias por las que luché. Les duele que fuera antitaurino y hoy defienda a los toros. Les duele que fuera antiespañol y hoy defienda a España. Les duele que me molestara el flamenco y hoy no. Es decir, les duele que haya dejado de ser como ellos. Eso es lo que Me les ha duele. gustado mucho tu respuesta por la parte de que cambiaste, porque es que me siento súper identificado contigo, ¿eh? Porque a mí me ha pasado lo mismo que a ti y además hemos pasado por procesos formativos similares y es posible que la misma realidad y los mismos datos sean lo que nos haya hecho cambiar en la misma dirección nuestras opiniones, ¿no? Y además empaticé mucho cuando te escuché decir esto de la gorra en un vídeo, porque recuerdo que una vez en una cena de amigos una persona me dijo, es que tú con la gorra así no puedes tener esa opinión, que fue como, pero ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Dijiste una cosa en un vídeo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me gusta mucho cómo la sintetizaste. Dijiste que el motivo de que el socialismo no funcione es que ataca las consecuencias de la pobreza, mientras que el capitalismo sí funciona porque ataca a sus causas. Esta idea me ha gustado mucho. ¿Nos quieres explicar qué quiere decir? Bueno, como tú y yo somos profesores, vamos a intelectualizarla, pero muy poco, porque yo ya no soporto lo intelectual. Esto ya lo decía Alexis de Tocqueville en el antiguo régimen, lo dice Antonio Escotado en Los enemigos del comercio, y es una paradoja, es algo que no tiene sentido. Y es que el socialismo, el pensamiento socialista, y por pensamiento socialista me refiero a que cuiden de nosotros, suele ocurrir en épocas de prosperidad y no en épocas de pobreza, que es donde se espera. Es decir, que nos preocupamos por los pobres cuando no hay pobres, o cuando empieza a haber cada vez menos pobres, o cuando la salida de la pobreza está ya, que es cuando deberías de dejar de preocuparte. Esto es muy curioso, porque esto nos lleva a entender que las personas nos preocupamos de las cosas cuando han dejado de ser preocupantes y que dejamos de preocuparnos de ellas cuando son realmente preocupantes. Por ejemplo, hay una película, yo no veo tele, entonces no sé, es una película famosa, me imagino, de Leonardo DiCaprio, de que llega un meteorito a la Tierra, quizás tú sepas el título. Muy buena, es muy buena, tienes que verla, sí. Bueno, pero yo no la he visto, pero es muy buena ¿en qué sentido? En el sentido contrario al que la gente cree, que es, la gente no entiende al meteorito no porque sea irresponsable, no porque sean corruptas,
sino precisamente porque no hay nada que hacer. Es decir, si nos vamos a morir y no hay alternativa, es mejor pensar en otras cosas. Fíjate qué interesante. Eso me llevó a entender que las sociedades se preocupan por la desigualdad cuando se reduce, se preocupan por la pobreza cuando se reduce. Nadie se preocupa de los verdaderos problemas en la Edad Media. Nadie se preocupaba en esa época de la pobreza, cuando ahí realmente había pobreza, ¿verdad? Entonces, es evidente que el capitalismo, el socialismo va a las consecuencias, como te decía. Por ejemplo, el que no tiene, pues no sé, en el sentido de que va tapando agujeros, ¿vale? Es como cuando nosotros éramos pequeños que jugábamos con el balón y le poníamos luego los parches. Teníamos esos balones de fútbol con un montón de parches porque no nos daba para comprarnos un balón cada semana. El socialismo es eso, le pone parches a los agujeros del balón, pero no se pregunta si a lo mejor la idea sería no darle puntazos, ¿verdad? Que es lo que provocaba que se hiciera un tomate. Bueno, el capitalismo va precisamente a eso. El capitalismo trabaja en que la bota del futbolista sea cada vez, digamos, más especializada como para que sufra menos los golpes el balón. Mientras que el socialismo va directamente a las consecuencias. Por eso el socialismo, que es parasitario, nunca tiene fin, ¿verdad? No tiene fin. Eso es, digamos, la razón fundamental. Luego veremos que la causa fundamental por la que el capitalismo ataca la pobreza y ataca los problemas, es que el capitalismo tiene que ver con la libertad. Eso quizás sea la cosa más importante y para mí el descubrimiento, el autodescubrimiento más importante. Digo autodescubrimiento porque no es algo descubierto por mí, pero para mí ha sido radical. Claro. Además, el resultado de lo que tú dices, de que el capitalismo va directamente a la causa y no a las consecuencias, es una cosa muy curiosa. Por ejemplo, si analizamos la desigualdad en el mundo, muchos países, después de haber sido capitalistas, paradójicamente han disminuido sus índices de desigualdad y muchos países que se han hecho socialistas han incrementado sus índices de desigualdad. Por no decir la pobreza, que es mucho más evidente, ¿no? Pero es decir, incluso se da la paradoja de que discursos que buscan disminuir la cantidad de pobres, etcétera, acaban generando exactamente el efecto contrario, ¿no? Por esto del parche que tú estás... Mira, Borja, lo que dices es muy interesante. El socialismo solo tiene una manera para convertirnos a todos iguales, en hacernos lo mismo. La única manera para ser iguales es ser tú y yo lo mismo. Es decir, ser esclavos, básicamente, ser un número, ser un preso del socialismo. Es la única manera para la igualdad, porque ni todos somos, como yo digo, ni todos somos iguales en la igualdad. Unos son más altos, otros son más bajos, ni hacemos lo mismo con lo mismo. Estas son las dos premisas por cual ninguna tesis socialista o marxista se puede cumplir. Ni somos iguales en la igualdad. Tú mañana le pones el mismo dinero a todo el mundo en el banco y un segundo después deja de ser igual. Ni hacemos lo mismo con lo mismo, precisamente por eso. Esas son las dos premisas fundamentales. Claro. Antes estabas hablando de la libertad y hay un vídeo en el que sostienes, que además era algo que habías descubierto pues después de viajar, porque yo no lo he comentado a los oyentes, pero Antonini ha viajado mucho, ¿no? Quizás ahora lo expliques. Que descubriste que para ti la piedra filosofal del desarrollo de un país está en la felicidad, perdón, en la libertad, en la cantidad de libertad que es capaz de abrazar pues la gente de ese país, esa población. ¿Por qué consideras esto? Bueno, es que yo antes de viajar, yo llevo ya más de una década, he vivido en Camboya, la frontera mexicana, Colombia. Entonces, yo me creía antes que las personas en el mundo eran como los españoles, pero hablando otro idioma y con el color de piel distinto, pero que al final, en esencia, todos nos entendíamos si uno hablaba el idioma del otro. No tiene nada que ver. No, el mundo no tiene nada que ver con lo que uno cree. Es decir, en el mundo, y esto fue lo más importante y más doloroso que aprendí, es que no todos los países, no en todos los países las personas saben igual lo que es una persona. No todos los países, no en Camboya se sabe lo que es una persona de la misma manera que se sabe en España. Yo llegué a una conclusión muy dura. Todos somos seres humanos, pero no todos somos personas. Por eso todo el mundo conoce Florencia, que tiene 60.000 habitantes, pero nadie conoce Winchunqing, una ciudad china de 30 millones, porque se conocen las personas, no se conocen a los seres humanos. Y por personas me refiero a los que son libres, es decir, aquellos que son capaces de contribuir al bienestar de los demás. ¿Por qué a nadie le importa África y a todo el mundo le importa China? Muy sencillo, porque a China le importa el mundo, pero a África no le importa el mundo.
China hace lo que necesita el mundo. África hace lo que necesita África. África hace las cosas a su manera, no a las maneras del mundo. China hace las cosas a las maneras del mundo. Necesitamos mercancías baratas y China no la da. Por esa única razón el mundo conoce a China y no conoce a África. Entonces, cuando muchas veces se dice el mundo ha abandonado a África, yo más bien me gusta decir que es África la que tiene abandonada al mundo. ¿Por qué vamos a seguir tratando a los africanos como si fueran niños peleles inocentes, verdad? Ese victimismo. A mí me gustaría rescatar, Borja, una cosa que has dicho del tema de la desigualdad, ¿vale? Porque si nosotros hablamos en términos económicos, ¿vale? Eso de que la desigualdad se está reduciendo en términos de ingresos es controvertible, ¿no? Hay un artículo muy bueno de Robert Way donde se habla que a paridad de poder adquisitivo parece que la desigualdad baja, si la mides a precios corrientes sube, si la mides entre países. Entonces, pero es que nosotros vamos a la esencia. La esencia es que la desigualdad se ha reducido en el capitalismo por una razón, porque la única desigualdad que aparentemente sube es la de ingresos. Esa es la buena noticia. La buena noticia es esa. La buena noticia es que una plebeya se puede casar con un rey, como pasa en España. Eso no ocurría hace 100 años. Hace 80 años no ocurría. Esas son las buenas noticias. La buena noticia es que una persona rica hoy, como el dueño de Facebook, va con una gorra como yo y tiene que hacer la cola en el Mercadona, ¿entiendes? O sea, eso es lo que nos hace iguales. Lo que nos hace iguales es que en términos... Mira, yo hace un par de meses estuve con la tercera fortuna más rica de México, Ricardo Salinas, un hombre millonario, tiene un patrimonio estimado en 10.000 millones de dólares, dueño de Televisión Azteca y de otras muchas cosas, Banco Azteca. Yo no lo envidio. No tiene nada que lo haga mejor que yo. No tiene más educación que yo. No tiene mejor esperanza de vida que yo, no se espera que vaya a vivir más años de los que vivo yo. Y en términos de salud, bueno, quizá él puede contratar un hospital. A mí me basta una enfermera y un médico. Lo tengo. En esencia, mis condiciones para ser feliz no son menores que las suyas. Es verdad, él tiene un helicóptero para ir a trabajar, pero también es cierto que en su pecho, sobre sus espaldas, recae la responsabilidad de 20.000 trabajadores. Sobre la mía, ¿no? Por ejemplo. ¿No? ¿Me entiendes a lo que me refiero? Eso ha hecho el capitalismo. Esa es la verdadera desigualdad que ha reducido. Claro. Es que, claro, el tema de la desigualdad te lo menciono mucho porque yo creo que no hay ningún debate posible. Si quisiéramos hablar de disminución de la pobreza, los datos hablan de una forma muy evidente de que el capitalismo ha sacado a más gente de la pobreza que ningún sistema. Pero yo cuando he conversado, que en el podcast he tenido a varios, a grandes defensores de lo que en España llamamos socialismo, que sabes que es pues, un sistema socialdemócrata, etcétera, siempre sacan el tema de la desigualdad, ¿no? Y esta era una pregunta que te iba a hacer y es, ¿tú cómo le contestarías a este chaval, a este estudiante tuyo, que te dice que no le gusta el capitalismo porque incrementa la desigualdad? Bueno, yo le diría que tiene que estudiarse una cosa que no nos enseñan en economía, que es la ley de bronce del dinero. Está la ley de bronce de los salarios, que ya utilizaba Malthus, utilizaba la escuela, David Ricardo. Está la ley de bronce del dinero. ¿Qué es la ley de bronce del dinero? Que los primeros 1.000 euros te pueden cambiar la vida, pero los segundos, los terceros, los cuartos, los quintos, los sextos, los séptimos, los octavos, lo único que te cambian son los problemas. ¿Vale? O sea, una vez que uno tiene claro eso, se da cuenta que en realidad el dinero, a partir de una cierta cantidad, vale cada vez menos para hacerte feliz. Esta es la razón por la cual los multimillonarios donan tanta fortuna, tienen tantas fundaciones. No solo Bill Gates, es que cualquier millonario tiene fundación. ¿Por qué? Porque a un punto ya el yate no le... Eso del yate para ir a comprar pan ya no le da problemas, le genera... Entonces, no es cierto. El dinero tiene lo que los economistas decimos utilidad decreciente, ¿no? Pues cada vez no, mientras más ganamos, menos nos interesa el dinero por sí, por lo que nos puede dar. Bueno, esto es unos propios límites naturales a la desigualdad que establece el dinero. ¿Vale? Estos son límites que establece el propio dinero a la desigualdad. De hecho, podemos decir... Hay unas tesis que dicen los socialistas, porque nosotros conocemos a José Luis San Pedro, yo me enamoré de sus tesis, ¿entiendes? O sea, me las conozco muy bien, que dicen, sí, pero hoy los ricos son más ricos que nunca. Es cierto, pero su riqueza le da menos poder que siempre, porque un rey del siglo XIV tenía más poder que Bill Gates. Más poder sobre el pueblo, podía condicionarlos. Hoy un multimillonario no tiene posibilidad. Fíjate si no tiene posibilidad. Los multimillonarios. Pues te quería preguntar,
nos cuentas en alguno de tus vídeos que has estado en Camboya, has estado en Colombia, has estado en la frontera mexicana, digamos, países en desarrollo, ¿no? Nos hablas de que para ti la educación marca una gran diferencia entre los países que van bien y los que no. Y dicho hasta aquí, se puede entender de otra forma, porque parece que estoy hablando de la formación, pero no, tú hablas de la educación, del buenos días, del gracias, del por favor, y esta idea me pareció súper original. ¿Por qué tienes esta idea? De hacerte persona, en definitiva. Bueno, esta idea la tiene cualquiera que se vaya a vivir un país en desarrollo y tenga que hacer la cola en el supermercado, tenga que cruzar un paso de peatones, tenga que ir a caminar por la acera, tenga que ceder el sitio a una viejecita en el autobús. Es decir, esto te pasa por vivir. Yo siempre digo que igual que existen países en desarrollo, existen personas en desarrollo, lo cual tiene todo el sentido, que nadie se ofenda, porque los países están llenos de personas. A ver, no solo está en desarrollo su estructura productiva, lo que está en desarrollo son sus relaciones económicas y las relaciones son personas. Por lo tanto, las personas estamos todas en desarrollo, unas más desarrolladas y otras menos desarrolladas. Por ejemplo, una sociedad menos desarrollada que la española, por decir, es aquella colombiana donde cuando tú estás en una fila para pagar en un supermercado y abren otra caja, pues salen todos corriendo a ver quién llega el primero. Es evidente, pues que ahí hay subdesarrollo, ¿vale? Tú dirás, ¿y eso en qué afecta a la economía? Pues afecta mucho. El no dar el sitio a los demás afecta que yo solo pienso en mí mismo. Y eso significa que no me fío de los otros. Y eso significa que yo hago las inversiones a mi manera. Y eso significa que no me alío con los demás, no vaya a ser que el otro se lleve el dinero. Y eso hace que deje de ser innovador. Y eso me hace ser conservador y, por tanto, imitador. Que yo tenga un vecino que ponga la música del reggaetón a cualquier hora de la noche solo porque dice estar en su casa y no tiene en cuenta que otros vecinos pueden estar durmiendo, eso es subdesarrollo. Y eso significa que esa persona todavía no está lo suficientemente desarrollada. Es decir, no ha tenido en cuenta el bienestar de los demás. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver poner la música de reggaetón a las 5 de la mañana con la economía? Pues tiene mucho que ver. Una persona que hace eso no respeta los derechos de propiedad, por ejemplo, porque cree que los derechos de propiedad solamente son físicos y a lo mejor no son intelectuales o espirituales. No respeta a los otros y entonces, por ejemplo, a la hora de hacer las cosas no tiene en cuenta, pues no sé, no tiene en cuenta pues, al vecino. Eso afecta enormemente a la economía. Eso es lo único realmente que afecta a la economía. Si yo confío en ti, si eres una persona predecible, yo puedo hacer negocios contigo. Pero si tú en cualquier momento me puedes fastidiar, si eres un orgasmo de sentimientos, donde no hay en ti razón, donde hoy dices hola y mañana dices no, donde ahora es sí, pero dentro de un momento no lo es, como ocurre en América Latina, es muy complicado mantener una relación seria y a largo plazo. No solo económica, también sentimental, os aviso. A navegantes. Has tirado ahí el lazo, ¿eh? Hombre, pero navegantes y navegantas. Muy interesante, muy interesante. Oye, tienes un libro que se titula Liberofobia y nos hablas de un occidente que está, digamos, decadente, con miedo a la libertad y que está bajo la corrección política. ¿Cuáles, bajo tu punto de vista, las principales características de esta sociedad que describes? Bueno, yo creo que esta sociedad le está sacando punta a Kafka, le está sacando punta a Erich Fromm, le está sacando punta a George Orwell, por ejemplo, en La rebelión de la granja. Es decir, le estamos sacando a punta lo que los grandes literatos veían a principios del siglo pasado, y es que es una sociedad absolutamente putrefacta. Mira, yo no hablo de miedo a la libertad, que de eso habla Erich Fromm, sino de fobia a la libertad, que son dos cosas distintas. Yo le puedo tener miedo a algo, pero enfrentarlo. Fobia es como a las arañas, ni me las pongas por delante. Así es como está el asunto de la libertad en Europa. Ni me la pongas por delante. Por eso el socialismo. Claro, cuando la persona se empequeñece, cuando la persona deja de ser libre, se convierte en un chimpancé con pantalones automáticamente. Porque la única cosa que nos distingue de un animal, que no nos reduce al determinismo biológico, es la libertad. Es que es la única cosa. En todo lo demás, tú y yo somos igual que una mosca. Y un buen científico nos convence de ello.
Nos convence de ello. Lo único de lo que no nos puede convencer ni de una mosca ni de la inteligencia artificial es que yo puedo pegarme un tiro en el pie. Eso es libertad. Lo que es libertad es que yo puedo ir contra mis propios instintos. Eso es libertad. Pero no puede ir contra sus instintos un animal, ni puede ir contra la programación reseteada, la propia inteligencia artificial. Un ordenador no puede dejar de ser un ordenador. Un animal no puede dejar de ser un animal. Pero un hombre sí puede dejar de ser un hombre y convertirse en una bestia. Eso es libertad. Y eso es lo que nos diferencia de ambos lados. Desde ahí, cuando el hombre se convierte en un animal, porque tiene libertad para hacerlo, se mediocretiza, pues entonces se hace muy pequeño. Al hacerse muy pequeño, todo le viene grande. Y entonces se llena de miedo, se hace un cagón. Cualquier cosa le parece apocalípticamente inevitable. Aquí en el sur de España todos los días estamos hablando de que algo nos va a matar, de que un virus nos va a matar, de que el fulanito, de que menganito, es una cosa horrible. Pues yo, ese libro, Liberofobia, son una serie de artículos que recopilé durante la pandemia, donde me opuse radicalmente al confinamiento, donde me opuse radicalmente a la vacunación obligatoria, y solo por la sencilla razón de que las vacunas no te curan del miedo. Básicamente, y porque no hay absolutamente nada en esta vida, nada está justificado para que nos puedan quitar nuestra libertad. No existe nada, ni tan siquiera salvar nuestra propia vida en el caso de que fuera así, cosa que se ha demostrado que en ningún momento fue. Fue un hiper miedo acumulado de una sociedad acojonada que vive envejecida, amedrentada y sin capacidad para hacer nada por sí misma. Si la sociedad española tuviera 50 años menos, 60 años menos, yo te puedo asegurar que el COVID hubiera pasado anónimamente, como han pasado todos los COVID de toda la historia de la humanidad. Así de claro. Recuerda, si el COVID nació en China, no voy a entrar en discutir. El miedo al COVID lo creó Europa. Acuérdate los ataúdes en el norte de Italia. El miedo al COVID, no el COVID, el miedo al COVID lo creó Europa. Y en América Latina, en Hispanoamérica, no hubo miedo al COVID. Lo que hubo fue miedo al miedo de Europa, que es distinto. ¿Ok? Es decir, allí no se hablaba del COVID nos va a matar. Allí lo que se hablaba es, si en España está dando la que da con todos los hospitales que tienen, imagínate aquí. Eso era el miedo en Hispanoamérica. Pero al COVID en sí, jamás. Por lo tanto, el miedo a la pandemia fue creado en Europa por una sociedad europea que hoy no cuenta para nada. Lo vemos precisamente con Donald Trump, que ha decidido no contar con Europa para negociar con la guerra de Ucrania. Es normal. Mira, Borja, tú estás en una zona sensible. Un país que no es capaz de resolver un chubasco y que necesita 3 días para darle un permiso a un bombero para rescatar a personas que se han quedado en una inundación. Un país que no puede resolver por sí mismo un problema que ha ocurrido en 2 pueblos de Valencia, ¿qué va a ser capaz de resolver en el mundo? O sea, dime tú, ¿en condiciones de qué puede estar? En condiciones de nada. Sí. De nada. Europa se ha idiotizado. Totalmente. Y es la luz del mundo, fíjate, yo lo digo fuera. Es decir, en Asia, no. En América, no. O sea, el pensamiento, la dignidad, todo lo bueno del ser humano nació en Europa. Nació en Europa. Lo que pasa es que hoy Europa es como esa madre ya envejecida que va en la sillita de ruedas. Eso es lo que ocurre. Y sus hijos mayores, que son Estados Unidos, que son China, pues ya la están llevando hacia el precipicio y le está diciendo, mamá, a la residencia. Déjanos a nosotros. Como cuando cayó el Imperio Romano. Europa igual. Parece un imperio en decadencia. Exactamente igual. Claro, se resiste, quiere seguir tomando decisiones porque sabe que es la cuna del mundo, pero no puede, no tiene fuerzas, no tiene impulso, no tiene capacidad, no está echado para adelante. Europa ya no está echada para adelante. No tiene iniciativa. O sea, ¿cómo puede tener iniciativa un país como el español, donde todo el mundo acaba la carrera y se quiere hacer funcionario? Yo no estoy diciendo, yo que critico mucho al funcionario, pero yo no critico al funcionario en tanto y en cuanto a una persona que por vocación quiere ser profesor o médico. Yo lo que critico es esa cosa de quítate de problemas, arréglate la vida, búscate la seguridad. Eso en realidad te trae una cantidad de problemas en tu vida privada infinita. Narcóticos, no puedes dormir, divorcio,
Tú dirás, ¿qué tendrá que ver eso? Sí, porque hacer una vida de obediencia, hacer una vida de es que no me queda más remedio, hacer una vida de yo no querría, pero es lo que toca, es un infierno. Es que te odias. Y como te odias, acabas odiando a las personas que te quieren. ¿Sabes por qué? Porque acabas viendo en ello una estafa. Y dices, ¿cómo puedes amar a alguien, a mí, del que yo me odio tanto? Seguro que no estás viendo realmente quién soy, porque soy insoportablemente cobarde. Te quedas sin la novia, te divorcias de la mujer, te das a la bebida. Recuerda que en España no convivimos, sino que conbebemos. Te das al suicidio, 4.000 suicidios todos los años en España, 4 veces más que accidentes de tráfico, por no hablar de muertes de violencia de género, que son 44. Psicólogos a mansalvas, pastillas para dormir por la noche, ni te imaginas. Es decir, es que todavía no nos damos cuenta que ambas cosas están relacionadas. O sea, mira, me decía un amigo, me estoy sacando las oposiciones. Tú no te estás dando cuenta que las oposiciones no se sacan para saber más, sino para demostrar que eres dócil. O sea, una persona en su cabeza no puede retener los 35 tomos de derecho constitucional o de derecho laboral. Eso se te olvida y además no lo necesitas luego para el trabajo. Eso simplemente está para que el Estado sepa que va a contratar a alguien que no lo va a traicionar por dentro. ¿Ok? Que no es un ¿cómo era el protagonista de 1984? Un Wilson, ¿no? De George Orwell, ¿no? Que quiere intentar traicionar a Gran Hermano por dentro. Eso es únicamente. Y mientras más duras son las oposiciones, porque el puesto de trabajo requiere más responsabilidad y se requiere comprobar tu lealtad. De eso va el asunto. De eso está. Porque fuera de España, fuera de Europa, las cosas no funcionan de esta manera. No funcionan de esta manera y lo hacen mucho mejor. Pues yo creo Le hemos que dado un rapapolvo, ¿no? Sí, Al país. Hemos dado un rapapolvo interesante. Pues nada, para mí ha sido un gusto charlar contigo, que he descubierto que eres una de esas voces fuertes del liberalismo en las redes, del liberalismo que viene también de España, y yo le aconsejo a la gente que vean tus libros. He visto que tienes por lo menos 3. Mira, estamos ahora escribiendo el de economía, que ese va bien Tom Popa, estoy muy orgulloso, estamos ya en el 2.º capítulo, espero que pueda tenerlo acabado para verano. Tenemos, mira, lo que yo he publicado hasta ahora, Borja, porque yo siempre me he dicho que yo no soy un liberal, me refiero, yo digo, si eres libre, lo más seguro es que acabes siendo liberal, lo más seguro. Pero si eres liberal, no necesariamente serás libre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. ¿Se entiende, verdad? Okay. Sí, hay gente que abraza el liberalismo de una forma... Como un socialista. Como un socialista. Entonces, yo vengo de ser socialista y te he intuido, por la letra pequeña de tus palabras, que tú vienes del mismo lugar que yo. Bueno, yo era un socialista recalcitrante, es decir, todo lo mío es ecologismo, o sea, todos los autores, por eso me odian en la universidad, claro, porque los estoy traicionando, estoy poniendo en evidencia sus secretos que ellos me cedieron. Ese es el odio que hay detrás de eso, ¿no? Entonces soy un convertido, un converso, y el converso no sienta bien. En todo caso, el último que he escrito fue un semestre sabático donde estuve escribiendo una defensa a los toros, porque es que esto es otro tema, Borja. Yo me he hecho taurino, pero yo me he hecho taurino en Camboya, donde no hay toros. Esto requiere otra entrevista, porque es muy interesante que lo mejor para mí de vivir en el extranjero ha sido amar España. Y que yo solo he sabido amar España, y por España me refiero a las cosas españolas, el flamenco, los toros, España, España, cuando me he ido. Pero no cuando me he ido a Italia o a París, no, cuando me he ido, de verdad, cuando me he ido a un sitio donde no existe el castellano, donde no saben que España es un país. Allí me he dado cuenta de lo que significaba ser español y de que yo era español a mi pesar. Y que por no amar aquello de lo que soy, tenía tanto coraje y tanto resentimiento. Y que una manera para empezar a quererme a mí mismo y que me fuera mejor en mis relaciones sentimentales es amar lo que soy. Y eso pasaba por amar mi España.
Fíjate qué interesante cómo se arreglan un montón de cosas de la vida privada de las personas. Y me pasó cuando me puse a ver vídeos en YouTube de toros en Camboya, sin saber por qué. Digo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? Viendo vídeos de Morante de la Puebla en Phnom Penh. ¿Pero qué haces? Yo no sabía por qué lo hacía, pero lo hacía. Entonces empecé a intuir que algo inconscientemente se apoderaba de mí. Era el español que llevaba dentro, pero que en mi país no había podido sacar porque estaba lleno de prejuicios y de complejos y de ideología que me aplastaban como en un cuello de botella y me decían fascista, farcista, ¿no? Como se dice aquí, farcista. Pues eso. Entonces, viene muy bien irte al extranjero porque te estira como un chicle boomer. Te estira, ¿vale? Te quita todas las malas cosas que tiene. Así que para tus estudiantes, para los que nos vean, un gran consejo. Iros, perderle el miedo a los aeropuertos y salir. Vaya, vaya, vaya. O sea, te has convertido en el extranjero a ser taurino. Yo había visto ese libro, el que tienes ya sobre esto de los toros. La entrevista la había encaminado al tema económico, pero sí que me había llamado mucho la atención, ¿no? Pero yo era antitaurino. Me refiero que, o sea, que cuando a mí me llegan lo de los videos y yo me doy cuenta que hay algo en mí, yo no me convenzo. Es decir, yo digo, bueno, pero sigue siendo un asesinato. ¿Entiendes? Yo sigo identificado con mi identidad antitaurina y entonces me pongo a estudiar de verdad, a estudiar lo que es asesinato, a estudiar lo que es tortura, a ver lo que ocurre en la plaza, sobre todo a conocer a taurinos, sobre todo a conocer a toreros, sobre todo a ir a escuelas taurinas y conocer a novilleros. Y al principio me molesta. ¿Pero qué es lo que me molesta? No me molesta lo que pasa en una plaza de toros, porque todos los días en una carnicería se está matando con un cuchillo. No. Te molesta que interpelen a tus ideas preconcebidas. Exacto. ¿No? Lo que me molesta era que me quitaran lo que yo creía que era mío, que eran mis ideas y mi identidad. Me estaban robando mi identidad y yo no lo podía permitir. Yo era antitaurino y era feliz. Pues ahora soy taurino mucho más feliz. Así es todo, Borja. En fin. Pues, un gusto hablar contigo. Un placer, de verdad. Y yo he conocido a Antonini mucho en sus redes sociales. Bueno, el TikTok, tu TikTok está muy chulo. Os invito a todos a ver el TikTok de Antonini, donde cuenta con una buena estructura y con una enorme claridad todas sus ideas. Así que, pues nada, aquí me tienes para seguir hablando cuando tú quieras. Muy bien, Borja, un placer de verdad, muy bien hallado contigo. Con el podcast, pues lógicamente me siento muy feliz de que siga habiendo españoles de mi generación dedicados a lo mismo que yo y que estén despertando y que estén ayudando a otros a despertar. Y que, como en tu caso con el podcast, lo utilices no solo para despertarte tú, sino para ayudar a otros a que despierten. Pero cuando dices de tu generación, a ver, yo tengo 25, ¿eh? Ah, no, pues entonces no somos de nuestra generación. Entonces yo me cuido demasiado bien. Tú eres entonces un chiquillo. No sé si te lo has creído, pero va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. No tienes 25, ¿verdad? Pues nada, bueno, Borja, hasta otra. venga, un abrazo. Vale.